¿Cómo están? Buenas noches. Ustedes saben que en una semana o en un día, si tomáramos al mundo por minuto, se juntan noticias de distinto tipo. Las trágicas, las divertidas, las buenas, las malas, las previsibles, las imprevisibles. Después, un periodista, sobre todo los periodistas que tenemos la posibilidad de hacer, digamos, resúmenes semanales o evaluaciones semanales, como en el caso de los programas periodísticos de la televisión argentina, elegimos. Y podemos elegir o todas las trágicas, o todas las previsibles, o todas las imprevisibles. Y usted elige la credibilidad o no del periodista. O le gusta o no lo que hace. Yo creo que esta semana que pasó en particular, y previsiblemente la que viene, porque hay muchos temas que son de arrastre, y con expectativa hacia adelante, como no podía ser de otra manera, juntó muchas de estas noticias. Entonces, está el tema venta de armas, que es un escándalo ya más que una noticia, y es una noticia que se va reproduciendo todo el tiempo, ¿no? Día por día. Pero esto va a requerir un tratamiento especial en nuestro programa de hoy. Está la noticia sorpresa. Puede ser que ningún dirigente político, ni de derecha, ni de centro, de izquierda tampoco, haya levantado la voz condenando el bochornoso documento de la Iglesia que debía ser una autocrítica respecto de lo hecho y lo no hecho durante los tiempos de la dictadura. Pidieron perdón por los pecados ajenos. Ah, no, nosotros dijimos todo lo que teníamos que decir. Lo que pasa es que no nos escucharon. Tanto miedo, tanto temor reverencial a la Iglesia. Y por parte de la dirigencia política, porque se han alzado voces dentro del propio episcopado, Laguna, que dijo que es menos que la nada. Laguna no es el Che Guevara. Sin embargo dijo, es menos que la nada este documento. Y lo dijo antes, Gesaine ni hablar. Teólogos como Rubén Drí, periodistas como Washington Uranga, que estuvo la semana pasada aquí en Esta Boca es Mía. La dirigencia política no. ¿Tanto apabura causa la Iglesia, criticar a la Iglesia? Hay la noticia previsible, pero de todos modos, la noticia que necesariamente tenemos que apuntar como dramáticamente previsible. Al cabo de esta semana, solo Tejeldín queda preso en la causa AMIA, el atentado a la AMIA. Llevan más de 600 días del atentado a la AMIA. Todos los miembros de las bandas de robo de autos y de traficante de armas por la causa AMIA quedaron afuera. Hay las buenas noticias, aunque sean chiquitas, pero hay las buenas noticias, por lo menos en el ámbito porteño. Una concejala, María Elena Nadeo, que presentó un proyecto, y creo que se va a aprobar, para crear en un barrio la Defensoría de Niños y Adolescentes. Esta cosa de la violencia policial, de los chicos golpeados, bueno, ¿qué hace una defensoría pública? Usted dirá chiquita, bueno, pero valen. Hay unas noticias divertidas, aunque rotular de divertida una noticia que tiene que ver con un marco de hecho tan trágico como el crimen de María Soledad Morales me provoca cosa, ¿no? Pero Luis Arrichón, uno de los abogados de Guillermo Luque, dijo al diario La Capital de Mar del Plata que su defendido, Luque, no tiene muchas luces. Darrichón dice, es un chico al que lamentablemente la vida no dotó de las mejores condiciones físicas e intelectuales. Y dice también Darrichón, el abogado de Luque, que Luque es estrábico, seseoso, habla para adentro, con tonada catamarqueña y realmente no tiene muchas luces. Bueno, esto habla de algún modo de la seriedad de toda esta gente, ¿no? Pero además, ¿no sería mejor que Luque se consiguiera un abogado? Quiero cerrar con una que puede ser tragicómica. El fin de semana pasado, el domingo pasado y el otro, cerramos, creo, las intervenciones editoriales de Esta Boca es Mía, que son estos arranques, hablando de la preocupación del gobierno por la canasta familiar a través de a qué productos le rebaja los impuestos. Primero fueron el whisky, las alfombras artesanales, importadas de Oriente, los vinos, claro está. Y después, para contribuir en esta escalada contra las necesidades básicas insatisfechas, las pieles, las piedras preciosas,
los aparatos para masaje, que como todo el mundo sabe son elementos de consumo esencial para las clases populares, y los secadores de pelo, que bueno. El cierre de esta semana nos encuentra con otra novedad, que es el blanqueo impositivo para todos aquellos que desde el 91 no han pagado el impuesto a los bienes personales, que es, digamos, una suerte de variante del impuesto a la riqueza. Solo quería decir si, ya que el intendente de facto, Jorge Domínguez, está tan ensimismado con tanta obra pública, si no puede, creo que por allí se ha dicho esto, si no puede levantar algún monumento al tarado, por no decir otra cosa, para que lo paguen o paguemos todos aquellos que pagamos nuestros impuestos. Esto es Esta Boca es Mía. ¿Qué pasó con la declaración de impuestos de Cavallo, de la que nunca más se volvió a hablar? Los espasmos noticiosos de este país, ¿no? Hace menos de un mes, el impuesto de Cavallo. Hablando de, no sé si de espasmos, pero de desviaciones noticiosas. Hay un tema que es la venta de armas, ya lo sabe, estaban en guerra Perú y Ecuador, Argentina garante internacional de la paz, venta de armas argentinas. Después le vamos a preguntar a un señor que me acompaña, solo de armas, o salió algo más de 6. Las armas que tenían que ir a Venezuela fueron a parar a Ecuador. Con Perú quedamos fantásticos. Chiche bombón. Primero el gobierno no le da importancia al tema. Y después se intentan dos desviaciones temáticas, en mi opinión. Una tiene que ver con decir que como Clarín, y un periodista en particular, destapó el tema, le interesa seguir con el tema porque es primicia de Clarín. Lo cual me parece una tontería porque más allá de que efectivamente haya sido primicia de Clarín, lo que hay que analizar es el tema, no de quién fue la primicia. Y la segunda desviación temática, también en mi opinión, es este anuncio. El gobierno nacional dio a conocer los decretos secretos que permitieron desde 1983 a la fecha vender armas al exterior. Según explicó el jefe de gabinete de ministros, ingeniero Jorge Alberto Rodríguez, de los mismos surge que no existe ninguna norma que posibilitara la venta de armas a Ecuador y Croacia. Bien, Ricardo Monar Sanz es quien, para variar, tomó la posta de estas denuncias y denunció penalmente. Digo para variar porque tanto como cuando estuvo Eugenio Raúl Zaffaroni hace algunos programas hablando del caso María Soledad, uno tiende a creer que no existen los hombres o los tipos imprescindibles, pero cada vez que pasa algo en este país y tiene que aparecer algún abogado, o es Zaffaroni, o es Monar Sanz, o algún otro que, disculpen, me puedo olvidar. Ricardo, ¿hay desviación temática? ¿Hay intento de desviación temática, me parece a mí? Seguro, y además lo que el gobierno hace es, por un lado, quizá una escupida al cielo que le cae, pero por el otro lado, esta posición de publicitar cosas es una repetición de la postura del gobierno. ¿Te acuerdas en el tema de la leche de Vico? La leche adulterada. Adulterado. Un día el presidente de la Nación ordena publicar la lista de entidades quebradas, de entidades financieras, de personas intervenidas, y no es decir, pronto uno lee el nombre de Felipe Murolo, por ejemplo, para dar un ejemplo, y al poco tiempo lo designa a ese señor que lo marcó por él mismo, lo designa al frente de toda la organización de las AFJP. Pero hay tal de que uno no entiende realmente, a modo de estos ejemplos, para qué se hace esta política. Como si mostrar que muchos son responsables de, y yo creo que las cosas no son equivalentes, sabes tú que yo no soy radical, las cosas no son equivalentes, como si mostrar la pluralidad de gente metida en una cosa mala mejorara la actualidad. Y entonces, ¿para qué firmamos el Pacto contra la Corrupción? Miami, Cumbre de las Américas, diciembre del 93. Ese es un buen que pasó con, ¿no? Claro. ¿Para qué lo hacemos? Es decir, porque entonces la política es, no cumplamos el compromiso internacional del Pacto de las Américas y mostremos en cambio nuestras propias lacras. Y si de normas secretas se trata y acuerdos secretos, ¿por qué no se va más atrás del 83?
Hay un editado de algunas frases de Camillón que me parecen desopilantes. Yo no sé si al momento en que este programa salga al aire, lo grabamos con alguna anterioridad, Camillón seguirá en su puesto. Todas las versiones periodísticas de estos días hablan de que finalmente Menem va a tener que entregar la cabeza de Camillón. De todos modos, creo que lo que dice es ajeno a la suerte que pueda estar corriendo, que pueda haber corrido. Y se pega algún otro segundito del vicecanciller Fernando Petrella, porque se tiran, digamos, excremento unos a otros en torno de yo no tengo nada que ver, yo tampoco. Veámoslo. Fue un delito, si es que realmente los hechos son como parecen. Fue un delito ocurrido en el ámbito del Ministerio de Defensa. La idea de que los ministros pueden ser responsables por delitos que se cometen dentro de su área haría prácticamente imposible el ejercicio de la función pública. Delitos se pueden cometer absolutamente en todas las áreas gubernamentales y difícilmente se puede decir que el ministro esté comprometido. El señor presidente se compromete a que esto se investigue hasta que se identifiquen los responsables, como una reparación al gobierno de Perú por algo que realmente no ha sido deseado en modo alguno por el gobierno argentino. Yo supongo que acá se plantea, sobre todo en el caso de Ricardo, de lo que dice Camillón, la diferencia entre licitud y legitimidad, ¿no? Es decir, es lícito que un ministro pueda enterarse de alguien que mete la mano. Ahora, es legítimo que no diga, bueno, mientras tanto yo doy un paso al costado porque soy el ministro de Defensa. Dos observaciones respecto de los dos excelentes recuerdos que acaba de hacer tu equipo de producción. Por un lado, el artículo 248 del Código Penal, violación de deberes de funcionario público, no hace la distinción que Camillón pretende. Con ese sentido, todo lo que pase para abajo siempre le es ajeno al ministro. Pero lo que él está queriendo decir es que en todo caso no hay responsabilidad penal de él, pero sí política de él. Entonces tuve razón cuando le pedí el juicio político en octubre del año pasado. Tuve razón cuando le dije al juez Urso, empiece a hacer tal cosa. Y tiene razón la Cámara Federal el otro día, cuando le dice al juez Urso, no investigue solo los peldaños de abajo, investigue los peldaños de arriba, ¿no? Tengo la sensación de que aquí no hay solo venta de armas, y esto tiene que ver con algo que alguna vez charlamos, creo que recientemente por mi programa de Radio Buenos Aires. ¿Solo armas salieron por Ezeiza? Es difícil de precisarlo, porque acá hay dos o tres preguntas que creo que el juez todavía no las ha investigado. Una es, ¿era imprescindible que estuvieran las armas, los containers, en los depósitos de CADASA? Te recuerdo que CADASA es una sociedad entre un sector de la aeronáutica y Yabrán. Y te recuerdo que Cavallo lo ha señalado a Yabrán como vinculado con el narcotráfico. Esto es un juego de ellos. Segundo, al salir con la etiqueta Decreto Secreto 103/95, 24 de enero de 1995, nadie puede tocar nada. De manera que pudo salir eso y cualquier otra cosa. Supongo que es la parte que está investigando el juez Aginsky en lo penal económico, para saber qué tipo de cosas salieron hacia afuera y si hay contrabando calificado, que de paso te cuento que allí es donde está prófugo con $250.000 el teniente coronel Pallero, ¿no? Hombre realmente el dueño de Hayton Trade, y de quien también he denunciado en la causa todas las implicancias comerciales, entre comillas, que Hayton Trade y especialmente Palleros tiene. Esto lo he hecho hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿Este es uno de los más grandes papelones internacionales de Argentina? Mira, si yo te contara que todos los días alguna radio del mundo llama, si yo te contara que competencias internacionales en materia de televisión a este excelente programa han hecho 15 minutos para todo el mundo de habla española y supongo que también con traducción en inglés respecto de estas cosas, te diría que por la medición internacional es largamente, porque pareciera imprevisible el final. Este es un final abierto. O sea que eso te iba a preguntar. Este es un final Uno abierto. supone que esto debiera o podría costarle la cabeza a Camillón. Ministro de Defensa, Menem entrega la cabeza. Bien. Teóricamente, técnicamente, la responsabilidad terminaría en Camillón. Yo creo que a esta altura, después de lo que uno vino sabiendo, te cuento que mucha gente del público nos acompaña en estas investigaciones y nos llegan muchas cosas. Técnicamente a esta altura yo creo que Camillón es formalmente el máximo responsable.
pero lo que hay que desbaratar es la existencia aparentemente torcida de cómo se gesta la producción de las armas y cómo llega a fabricaciones militares. Con lo cual... Fabricaciones militares que ahora será privatizada, y yo quiero saber quién va a controlar la fabricación de obuses, por ejemplo, misiles, municiones. Por ejemplo. Tú sabes que yo le he pedido al juez que hagamos una auditoría, que haga él una auditoría, ¿no? Es decir, arranquemos, por ejemplo, desde el 90. En el 90 al 94, ¿cuántas de menos hay y cuántas de más hay? O al 95. Y entonces, en cada caso, ¿a dónde fueron? Y además, todo fusil FAL tiene una especie de partida de nacimiento y guía de ruta. Entonces se puede hacer un seguimiento muy expreso. Ahora, ¿dónde nos lleva esto? Nos lleva a que solo es Ministerio de Defensa y su organismo administrativo Fabricaciones Militares, o está implicado Comando de Arsenales, que depende del jefe Balsa. Ah, eso mira, si lo hubiera sabido. ¿Tenemos a Balsa listo? Lo podemos ver, son 2 minutitos. ¿Lo tenemos allá? Sí, 2 minutitos. Por causas que desconozco o prefiero desconocer, y no sé con qué intención, algún pícaro o algunos pícaros pretenden asignar una responsabilidad que el ejército no tiene en este caso. Nosotros no tenemos nada que ocultar. El ejército, mis subordinados, no tienen nada que ocultar. El ejército no es un cambalache, el ejército no es una empresa de compra y venta de armamento. El ejército no ha entregado ningún material, ningún armamento para la venta, y tampoco recibió ninguna orden para hacerlo. Una vez más digo que la relación del ejército con fabricaciones militares está enmarcada en la adquisición de elementos, el mantenimiento, el canje de material, la reparación de material. Pongo 2 ejemplos para la sociedad. A veces tenemos munición vencida, cambiamos 1 millón de proyectiles 762 de FAL por 700.000 nuevos. Está bien. Esa diferencia de 300.000 es el pago que le hacemos a fabricaciones militares, porque ellos reciclan la munición. Si entrego cañones u obuses a reparar, entrego 6 cañones a reparar, y al término de la reparación me devuelven esos 6 cañones, no los entregamos para vender. Lo que está claro es que no mandan armas ni balas a Croacia, ni tanques a Croacia, ¿no? Por supuesto. Y también lo que está claro es que el personal de fabricaciones militares, que está en fabricaciones militares, el personal militar, que son 12 oficiales sobre 5.300 que tengo, no depende, no está bajo el mando del jefe del Estado Mayor del Ejército. Está Aunque claro, en la ¿no? tarde de hoy acabo de leer en el diario La Razón lo siguiente. Dice que Fabricaciones Militares es una empresa que, si bien pertenece al área de defensa, está manejada por oficiales del Ejército. Hoy me acabo de enterar que el Ejército manejaba Fabricaciones Militares, lo cual es un disparate, y esto distrae la atención de la sociedad. Martín Balsa el otro día en el programa de Neustad. Acá está el pícaro. El pícaro no, es obvio quién ¿Qué es el dice pícaro. pícaro? No, yo creo que independientemente del grave nerviosismo que Balsa demuestra en esta oportunidad en lo que has enviado, no, él no me puede tildar de pícaro porque, digamos, uno tiene, ha dicho, bueno, a Mario Candido Díaz es menester investigarlo porque se confronta con el pensamiento del señor Balsa el año pasado, cuando en el mismo programa él hizo esa suerte de mea culpa. Y no me puede decir pícaro porque realmente te das cuenta que mientras él era representante ante el Perú en las épocas de los años de plomo... Balsa. Balsa. Uno metía algunos habeas corpus, no todos los que debió meter. Bueno, quizás porque no metió todos yo puedo estar conversando contigo, ¿no? Pero no creo que él rebaje este tema a actos de picardía, porque hace 1 año y 3 meses planteó una investigación y la Cámara me viene dando la razón en el sentido de que hay que investigar hacia arriba. Si ahora en las investigaciones uno descubre la relación funcional entre fabricaciones militares y ejército, que es distinta como lo plantea Balsa, me parece que tienen la obligación de seguir en esto. Entonces, Perdón, ¿por qué es distinta como lo plantea Balsa? porque Comando de Arsenales recibe armas de las distintas fábricas. Entonces, fábricas, comandos de arsenales, fabricaciones militares. En esta operación hay que saber si lo que llega todo, si la responsabilidad final es de unos, cuál es la comisión, si es legal o ilegal, si se distribuye dentro de métodos institucionales las comisiones o no, si las comisiones benefician a determinadas personas y también a algunos civiles o no,
todo esto se lo he planteado como investigación en el marco de la posible figura de enriquecimiento ilícito al doctor Urso, porque bueno, ya que hemos destapado esta olla, lleguemos hasta el final. Es decir, que este terrible ejemplo argentino, no hagamos lo de que hace el presidente de la Nación, decir es asunto terminado. ¿Te acuerdas que hace 10 días dijo que era asunto terminado? Ahora, en fin, ya no lo dice tanto, pero lo que debe terminar es con la filosofía de que esto sea posible. Ahora vos, la verdad que no debiera hacerte esta pregunta porque es un compromiso quizás profesional, ético, que me la contestes. Otro me dirá, bueno, ustedes periodistas tienen la obligación de hacérsela, está bien, pero... todo esto tiene olor a tráfico de armas, tráfico de drogas, relación entre una cosa y la otra, militares, olor a, digo, ¿no? Porque después uno se termina comiendo los juicios. Olor a militares metidos, olor a altas cabezas del Poder Ejecutivo metidas. Hay algunas cosas que no son olores, son decretos que firmó el presidente. Como dijo Terraño, y también se sabe que no profeso fe radical, si el presidente sabía lo que firmaba, es grave. Si no sabía lo que firmaba, es más grave todavía. ¿Vos tenés alguna esperanza de que se llegue con cuchillo a hueso finalmente? Más allá de la renuncia de Camilión, por ejemplo. Mira, yo empiezo a tener esperanzas cuando la Sala 2 dijo: no investigue solo abajo, juez Urso, investigue hacia arriba. Allí es donde explota la bomba, porque la gente se había olvidado de que esto era una investigación que veníamos arrastrando desde marzo del año pasado. Entonces, esto, más la opinión pública, más Ecuador estafado, más Ecuador, digamos, protestando, más las infinitas y sucesivas cosas, más Di Tella jugándole una cosa torcida y enviándole a la justicia aquello que ni siquiera Camilión tuvo noticia en el momento oportuno. En fin, acá hay tal cantidad de cuestiones donde me animo a pensar que no por vocación, sino por imposibilidad de ser tapado, esto puede llegar al final, y así lo deseamos. Bueno, sí, que así sea. Esa boca es nuestra. Gracias, Ricardo. Ricardo Morales Sánchez en Esta Boca es Mía, que pasa a redacción y después vuelve. En el comercio Omega ART indemnizamos 57 millones de pesos en accidentes de trabajo en los últimos 5 años. Omega ART, respondemos por usted. Lo que sentimos, tratamos de decir exactamente lo que sentimos, porque me parece que es parte de la comunicación que estamos necesitando. Un poco de frescura. Como en casa, de lunes a viernes, de 13 a 17, por Radio del Plata. Está caído un hombre de a los 15 minutos del periodo final. Juan Carlos Morales. Lo esperó un ratito, se la dio y se la devolvieron. Horacio García Blanco. Y todo lo que se escucha en el fútbol está en el 1190. Juéguese por América, la radio olímpica. Hace muchos años la noticia era solo cosa de hombres. La sociedad está avanzando y en este momento hacer este tipo de calificaciones sería algo sexista. La noticia es lo que es y a todos nos puede interesar, más allá de las diferencias o las similitudes. El mundo está cambiando y nosotros también. Conseguir imágenes sin autorización no es bueno ni ético. Vender bebés recién nacidos, además de inmoral y criminal, es ilegal. CBN no podía permanecer con los ojos cerrados. Nosotros informamos, usted juzga. CBN, todo el tiempo, todas las noticias. Hay quienes dicen que no hay nada más viejo que un diario del día anterior. Puede ser. Pero el tiempo para nosotros no se mide en el ayer, en el hoy. También existe un mañana. Un mañana creado por momentos, historias, cosas que a partir de ahora podemos compartir.
Los expertos dicen que la estructura de una comunicación es un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. Sin embargo, cuando uno está aquí, dentro de la pantalla, siente que es mucho más sencillo, que es una comunión, su voz y la mía, por un solo mensaje, lo que a ustedes les preocupa. Porque hay algo más importante que lo que le pasa a cada uno de nosotros. ¿Quién puede decir cuándo es de día y cuándo es de noche? CBN lo informa durante las 24 horas de cualquier lugar del mundo. CBN, todo el tiempo, todas las noticias. Eduardo Bauzá ya es senador nacional desde esta semana por Mendoza en reemplazo del abandonado José Octavio Bordón. ¿Ingenuidad de Bordón o brillante maniobra menemista? El Congreso en la trampa, entre telones y escándalos de la vida parlamentaria. Armando Vidal, te juro que no fue a propósito. Pegar la placa con el libro. Pero qué buena pregunta. No digo la de la placa, sino la de la relación entre la placa y las trampas del Congreso. Armando Vidal es el autor, esto es de Planeta Espejo de Argentina, y Armando Vidal me parece no es superable como cronista parlamentario en nuestro país. Y además, si lo quieren en una definición más cotidiana, es el tipo que trabaja con todas las cartas de lectores de Clarín y le contesta a los lectores de Clarín. Bueno, es el señor que está acá. Te quiero hacer dos preguntas antes que nada. La primera, que me imagino que te la habrás hecho, es esto del Congreso en la trampa. ¿En algún momento no te dio cosa el título en el sentido de diputados corruptos, senadores corruptos, le estoy haciendo el juego a los que dicen que la democracia no sirve para nada, son todos iguales? Bueno, tiene una doble lectura. El Congreso en la trampa puede suponer, y lo es, que está entrampado por la debilidad institucional que tiene frente al Poder Ejecutivo. Y el Congreso en la trampa también puede significar que esa porción de poder que tiene la ejerza en alguna ocasión para realizar trampas. Y la tercera hipótesis es la suma de estas dos interpretaciones, que creo que es la correcta. El Congreso está entrampado y el Congreso a veces hace trampas. Después te voy a preguntar si los diputados y los senadores son peores que o mejores que los buenos y malos médicos, que los buenos y malos abogados, que los buenos y malos periodistas. La segunda pregunta, vos sos un tipo que vivís de la información parlamentaria, ¿no? En un sentido, vivís de otras cosas, pero bueno. Y supongo que a la gente debe interesar saber, bueno, y Vidal, después de este libro, Entre telones, escándalos, el diputrucho, la escandalosa privatización de YPF, la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, el manejo de la imprenta y de la obra social, bueno, después de todo esto, ¿te siguen dando pelota para hablar en criollo rápido o te cuesta más? ¿Qué pasa cuando un periodista descubre cosas del ámbito de poder del cual se nutre? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Yo creo que el buen político es consciente de estas cosas, las sabe. Me refiero al parlamentario honesto, que es la gran mayoría, y que comprende que un periodista lo diga. Todo periodista, cuando tiene la oportunidad de decirlo, lo dice. A mí se me ha dado esta oportunidad y lo que tuve fue, bueno, la posibilidad de ejercerla en plenitud a lo largo de todas esas páginas. Cualquiera pudo haberlo hecho, de haber tenido esa oportunidad. Cualquier periodista parlamentario que no tenga absolutamente nada que ver con este poder, cuyo compromiso, digamos, ético, es de apuntar a la institución porque se trata de la institución que representa la democracia. Y como los años me han dado, con relación a otros colegas, la posibilidad de ver derrotada la soberbia, y me refiero a lo que pasó en el periodo 73,
76, cuando eran otros los sueños y otra la visión del país. Pero también había soberbia, se creía que la historia se estaba controlando, se estaba dominando. Los mismos quisieron pesar su número en el 73, después eran casi almas en pena cuando se avecinaba el golpe y no tenían respuesta. Tengo la posibilidad de contarlo porque lo vivía entonces y no quisiera que se repita. Para que no se repita, lo mejor es conocer el Congreso e iluminar cada rincón en sombras que tiene, y son muchos. Y además, la gente confía en que lo hagamos los periodistas que estamos adentro, porque la gente no está dentro del Congreso. Es más, no la dejan entrar. Ni siquiera los legisladores se preocupan por la ausencia de la gente en el espectáculo de elaboración de una ley. ¿Se preocupan por desidia o no se preocupan porque no les conviene? Yo creo que es por desidia. En algunos casos podrá ser que no les convenga, que se asusten, que ese modo de ejercer la presión sobre la ley, que sería un lobby democrático, plausible, tolerable, que eso es en democracia lo que debería ser, puede afectar a un sector oficialista, a los que están comprometidos con sacar una ley que no es de buen agrado. Pero todas estas leyes transcurrieron en soledad. Armando, yo anoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes que son protagonistas de tu libro, algunos ni siquiera parlamentarios, ¿no? Del Congreso en la Trampa, que no son 6 personajes cualquiera. Yo te los voy nombrando y andarle contando a la gente, porque además el libro está muy fresco, entró incluso de cola en la Feria del Libro. Yo creo que va a ser uno de los éxitos periodísticos del año, porque en general la gente está ávida de literatura política y de chusmerío en el buen sentido, ¿no? Y andame contando qué de estos personajes. Chacho Álvarez. Chacho Álvarez... ¿Qué en el libro, no? Sí, ¿Qué bueno. en tu visión? Chacho Álvarez ha sido un diputado que creció incluso sin saber exactamente cómo crecía él, y me parece que su rampa de lanzamiento lo tiene, no por haberse cindido de la bancada justicialista y haber enfrentado, integrando el grupo de los 8 al menemismo cuando este se asumió como una alternativa de poder diferente a la que había sido votada, sino después, en el ejercicio de esa visión crítica que desarrollaba Álvarez, creció en una ley que es la reforma previsional, con un personaje oscurísimo que la hace posible, que era el diputado por el Partido de los Jubilados, a quien Chacho Álvarez combate en plenitud, lo caracteriza y lo define, sin saber Chacho Álvarez quién era ese hombre. Ahí está contado quién era ese hombre. Si lo hubiera sabido, hubiera sido mucho más categórico y muy probablemente ese hombre no se hubiera sentado a votar la ley, porque era un hombre con un frondoso prontuario. ¿Quién era? Juan Carlos Sabio, el diputado que llegó a la Cámara para votar la reforma del sistema previsional, es decir, exactamente lo contrario de lo que se esperaba un diputado representante del sector pasivo. ¿Qué Carlos Menem en el libro? Carlos Menem tiene, bueno, no solo porque es el presidente, sino porque antes de serlo había tenido una gran gravitación en un capítulo no conocido, un capítulo oscuro, doloroso, conmovedor, que es hasta dónde los políticos son capaces de negociar cuando se trata de defender el poder. Por ejemplo, fue como Carlos Menem aceptó en la negociación con su colega uruguayo, Julio María Sanguinetti, canjear a quienes estaban inculpados en la Argentina de ser los asesinos de 2 políticos como Semán Micherini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y no eran cualquier diputado ni cualquier senador. Uno había sido senador del Frente Amplio, distinguidísimo senador en Montevideo, un hombre de resonancia internacional, muy querido, y además que había ejercido el periodismo. Y el otro, Gutiérrez Ruiz, blanco, del Partido Nacional, había sido presidente de la Cámara de Diputados. Estaban acá exiliados y aquí los secuestraron y aquí los mataron. Exactamente se cumplen ahora 20 años de eso. Los secuestraron el 18 de mayo, en una madrugada se los llevaron, primero a uno, después al otro. Son escenas cinematográficas, todo lo que se vincula con el operativo secuestro. ¿Y Menem qué canjeó? Menem quería pagarle a los ex-montoneros, a los montoneros, a los que habían colaborado a la financiación de su campaña, y por lo tanto debía indultarlos. Y debía cumplirlo con Barra Narvaja,
con Fernando Narvaja y con Roberto Perría. Y por lo tanto se trataba de asegurarse de que no los detuviera la Interpol, porque tenían órdenes de detención. Y a eso colaboró Sanguinetti, porque encontraron refugio en Uruguay después de haber estado en Perú. Y esta colaboración de Sanguinetti, para que Menem pudiera cumplir con estos ex jefes montoneros, después Sanguinetti se la cobró a Menem, y Menem cumplió, cuando los asesinos de Michelini y de Gutiérrez Ruiz fueron indultados por Menem. Eduardo Menem, en el libro. Eduardo Menem es una personalidad política que ha crecido por propio mérito, pero que quedó muy comprometido con el tema de los Saadi. Ese capítulo relacionado con la elección trucha de Alicia Saadi, ¿te acordás? El escándalo, la escandalosa elección en la provincia de Catamarca, lo tocó a Eduardo Menem. Lo tocó porque él quiso amparar todo lo que pudo esta elección, hasta que finalmente fue intolerable la situación y Alicia Saadi encontró la salida de la presentación, de declinar esa aspiración de continuar en su mandato. Alberto Pierri, personaje, si lo saben. Alberto Pierri lleva 8 años elegido consecutivamente. Sí, me refiero, 8 periodos elegido como presidente de la Cámara de Diputados. Es el representante del representante. Es el plus ultra en la representación del pueblo. Y es un personaje que deberá ser mejor conocido. Creo que se aportan algunos datos más a su biografía. El hecho mismo de que él sea lo que es, no le concede solo la responsabilidad a él, sino a quienes lo vienen eligiendo. En la última elección no lo eligió la bancada del Frepaso, tuvo su reserva. Y siempre lo han votado los radicales, salvo en el año del Diputrucho. Porque la cuestión no es personal con Pierri, la cuestión es que aparece Pierri vinculado a los grandes hechos que transcurren en el recinto. Por ejemplo, la ley del Diputrucho. Me quedan 2. Alfonsín, Raúl. Alfonsín, todo el capítulo de Michelini y de Gutiérrez Ruiz está vinculado a la historia del dolor argentino, todo lo que se relaciona con las violaciones de derechos humanos y lo que hizo el Congreso, toda la legislación en ese sentido. Está contado desde este dolor y cómo se fue volcando en el Congreso, lo que significó para Raúl Alfonsín promover la ley de punto final, lo que fue obediencia de vida, que era lo que pensaba al inicio, cuando creyó una cosa y después la realidad demostró otra, y cómo fue cambiando gradualmente este presidente. Finalmente queda cerrado con su salida del gobierno, ¿no? Carlos Lasky, final. No final del libro en cuanto a personajes, sino en cuanto a los 6 que anoté, que tienen que ver con el libro, ¿no? Carlos Lasky es un hombre que ha cumplido acabadamente su misión como presidente de la bancada radical. Fue un opositor que colaboró al proceso de transición, el complejo proceso de transición entre 1989, digamos, y 1990. Precisamente la ley de ampliación de miembros de la Corte Suprema es el que, a mi criterio, cierra el periodo de transición, porque es cuando el menemismo ya controla acabadamente la justicia. Esto es en abril del 90. El proceso lo piloteó Carlos Lasky. Fue un hombre leal a Alfonsín, y yo no sé si Alfonsín realmente le supo corresponder tanta lealtad a Carlos Lasky. Sobre Carlos Lasky se podrán escribir cosas, es un hombre con mérito propio y un hombre que se ha distinguido acabadamente del resto por su modo de transpirar la camiseta como legislador. Todavía la bancada radical no tiene un presidente de diputados con 24 horas de atención exclusiva a esa función. Vos, después de tantos años de cronista parlamentario y además después de todo el respeto que le tienen, porque hablar del Colado Vidal en el medio es hablar de un tipo medio como de León Gieco respecto al rock, que lo respetan desde los folcloristas hasta Todos tus muertos, o Aquí tú María Marta, o en Colorado más o menos lo mismo. ¿Vos hablás, por ejemplo, de los legisladores que admirás o que respetás profundamente? ¿O preferís obviar nombres propios, tanto de los que denostás como de los que admirás o respetás? En realidad hay algunos reconocimientos implícitos.
el libro no está dedicado a los que colaboran para cumplir con su función. Está destinado a descubrir las trampas, a que abrir las puertas, a advertirle a la gente que además no nos dejen solos, que presionen, a advertirle a los partidos y a los políticos que el ejercicio de la democracia comienza en la propia casa, que si no son democráticos en los partidos, difícilmente lo sea el Congreso. Y además porque los periodistas finalmente somos en esta cadena el eslabón más débil. Sí, lo que pasa, Armando, que lamentablemente los vacíos de poder en el sentido de confiabilidad de la gente respecto de los poderes, sobre todo de la justicia y del Parlamento, hace que los que nos ven, los que nos leen, los que nos escuchan, sientan que en lugar de testigos somos jueces. Yo creo que se confunde y a veces creo que nosotros tenemos responsabilidad en eso. Más los periodistas de radio y de TV, como puedo ser yo, que los periodistas de gráfica. Bueno, yo también lo soy, pero vos, por ejemplo, sos un animal del periodismo escrito, sos un animal de radio y en menor medida de TV. Y a veces pontificamos demasiado, parecemos demasiado los dueños de la verdad, y de pronto la gente se confunde, ¿no? Y supone, por ejemplo, que los periodistas, yo no sé si lo compartís esto, pero supone que los periodistas somos mejores que los diputados o los senadores, o que los médicos o los abogados. Esto no es así. No, esto no es así. Lo que sí que hay que dignificar es la tarea del político. Me parece que la gente debe perder el miedo a la política, pero para eso los partidos deben dejar de operar como cotos cerrados, como poderes en manos de élite que digitan y que consagran a los que ellos quieren, cuando no son sus amigos, son sus cómplices. Me parece que la democracia comienza en los partidos. Y el Congreso, que es un poco el furgón de cola de los partidos, también tiene que hacer mucho para democratizar su tarea. Una de las cosas que puede colaborar es que se abra las puertas a la gente. Y para este espectáculo lo mejor es que el Congreso, además, cumpla con los mandatos constitucionales y modifique sus reglamentos internos para viabilizar y dinamizar el debate. Primero, para que pase eso, la gente tiene que presionar, ¿no? Y después los otros toman conciencia. Sí, Armando, toda la suerte del mundo. Seguro que va a ser uno de los éxitos del año. Y gracias por adelantárnoslo en esta boca es mía. Armando Vidal, y ya seguimos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmaba que Gary Cooper era el hombre mejor pago del país, con ingresos de $482.819 anuales. Años más tarde, la Paramount compró los derechos de la novela Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, quien insistió en que fuera Cooper el aventurero americano Robert Jordan, que se une a un grupo de militantes republicanos durante la Guerra Civil Española. Los comienzos de los años 40 fueron los mejores años de Gary Cooper, con un éxito tras otro. Así, llegaría a La hora señalada, junto a una bellísima Grace Kelly, donde volvió a